buenas noches con todos los presentes y con toda la comunidad jurídica. La sección de Derecho y Artes de la Clínica Jurídica Cusco se complace en presentar sobre nuestra primera charla sobre las implicancias jurídicas de la ficticia Superhero Registration Act o Acuerdos de Sokovia en Civil War, bajo la dirección del doctor Javier André Murillo Chávez, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente universitario especializado en Derecho Mercantil, Derecho de la Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia Desleal y Derecho de las Nuevas Tecnologías. A continuación le voy a dar el pase, doctor. Muy buenas noches. Buenas noches. Primero agradecer a Evelyn y a todos los miembros de la Clínica Jurídica de la UNSAC por esta invitación. El tema a tratar va a ser el derecho en Civil War, que es es una película y a la vez también una ficción de cómics que existe en el mundo cinematográfico y en el mundo literario, ¿no? En principio, debo señalar que voy a tratar tanto la película como toda la serie de cómics que involucran a la Civil War, que no solamente es el hilo principal que se llama Civil War, sino también distintos cómics en donde se van uniendo las tramas para reflejarnos distintos aspectos jurídicos que existen en esta ficción, ¿no? Y todo a raíz de la Superhero Registration Act, o que se conoce en el mundo cinematográfico como los Acuerdos de Sokovia, por un tema jurídico también específico que vamos a tratar. Entonces, para empezar, vamos a advertir que precisamente vamos a tener muchos spoilers. Voy a hablar de los cómics, voy a hablar de películas, voy a hablar de películas conexas a Civil War, entonces, por lo tanto, por favor no se enojen si es que hablo de alguna trama que no han visto, pero están advertidos de que vamos a hablar de películas que quizás no hayan visto y bueno, vamos a tener que adelantar algunas cosas y no queremos daños colaterales en ese aspecto. Primero, ¿qué es la Superhero Registration Act o los Acuerdos de Sokovia, ¿no? Tenemos esta escena de la película que dura unos 7 minutos y que voy a colocar para que todos estemos en contexto sobre qué es este material jurídico dentro de la ficción, ¿no? Sufrí un infarto y me desmayé justo a la mitad de hacer mi swing. Esa resultó ser la mejor ronda de mi vida, porque después de 13 horas de cirugía y un triple bypass, aprendí algo importante que 40 años en el ejército jamás me enseñaron. Perspectiva. La deuda del mundo a los Vengadores nunca podrá pagarse. Ustedes han peleado por nosotros, nos han protegido y arriesgado sus vidas. Pero si bien un gran número de personas los consideran héroes, hay otros más que prefieren llamarlos vigilantes. ¿Y cómo nos llamaría usted, señor secretario? Los llamo peligrosos. ¿Cómo llamarían a un grupo de individuos alterados cuya base está aquí e ignoran continuamente las fronteras e imponen su voluntad donde les place y a quienes con franqueza no les importa el caos que van dejando a su paso? Nueva York. Washington, D.C. Sokovia. Lagos. Ok, con eso basta. Los últimos 4 años han operado con un poder ilimitado y sin supervisión
Un arreglo que al final los gobiernos del mundo ya no desean tolerar. Pero quizá tengamos una solución. Los acuerdos de Sokovia, aprobados por 117 países, los cuales manifiestan que los Vengadores dejarán de ser una organización privada y desde ahora van a operar bajo la supervisión de un panel de las Naciones Unidas y solo cuando y si ese panel lo considera necesario. El equipo se formó para que fuera más seguro el mundo y lo hemos hecho así. Dígame, capitán, ¿usted tiene idea de dónde están Banner y Thor ahora? Si se me pierden 2 bombas de 30 megatones, créame que habrá consecuencias. Compromiso, seguridad, así funciona el mundo. Créanme, este es el punto medio. Entonces, hay contingencias. La ONU se va a reunir en Viena en 3 días y ratificará los acuerdos. Discútanlo. ¿Y si tomamos una decisión que no les agrade? Entonces se retiran. El secretario Ross ganó la medalla de honor del Congreso. Es una más de las que tú tienes. Supongamos que aceptamos firmar. ¿En cuánto tiempo empezarán a seguirnos el rastro como a un montón de criminales? Quieren firmar 117 naciones. Son 117, Sam, pero según tú aquí no pasa nada. ¿Aún quieres servir a 2 partes? Yo tengo una ecuación. Él nos dirá quién está bien. 8 años después de que el señor Stark revelara ser Iron Man, el número de personas alteradas de pronto ha crecido exponencialmente. Y durante el mismo periodo, el número de amenazas de destrucción del mundo creció de igual manera que estos. ¿Dices que es nuestra culpa? Opino que tal vez haya una causalidad. Nuestra fuerza origina el afán de retarnos, y ese reto incita al conflicto. Y el conflicto produce catástrofes. Ser vigilados quizás sea una idea que todos querramos tomar en cuenta. Tony, es poco usual que no nos honres con tu hiperverbosidad. Ya decidió cómo va a votar. Me conoces muy bien. En realidad tengo una jaqueca electromagnética. Eso es lo que tengo, Cap. Simple dolor. Incomodidad. ¿Quién pone restos de café en el triturador? ¿Esto les parece un hotel para pandilleros? Él es Charles Spencer, por cierto. Es un gran chico. Estudió ingeniería en computación con promedio sobresaliente. Tenía un trabajo sencillo. Intel lo aceptó para el otoño. Pero primero decidió que quería vivir un poco. Antes de encadenarse a un escritorio. Ver el mundo. Tal vez servicio comunitario. Charlie no quiso ir a Las Vegas o Fort Lauderdale, que es lo que yo hubiera hecho. No quiso ir a París o a Ámsterdam. Algo divertido. Decidió pasar todo su verano edificando casas para los pobres. ¿Dónde creen? Sokovia. Tal vez quería hacer la diferencia, no lo sabremos. Le echamos un edificio encima con un estilo tan heroico. No necesito tiempo para decidir. Necesitamos que nos controlen. Sin importar que haga falta, yo entro. Si no aceptamos limitaciones, no habrá control y seremos iguales que los malos. Tony, si muere alguien a tu cargo, no te rindes jamás. ¿Quién se dio por vencido? Lo hacemos si no nos responsabilizamos de nuestros actos. Y este documento solo transfiere la culpa. Perdón, Steve, eso es peligrosamente arrogante. Hablamos de la Organización de las Naciones Unidas, no del Consejo de Seguridad Mundial, ni de SHIELD, ni de Hydra. No, pero tienen motivaciones personales que en ocasiones se alteran. Y eso es bueno. Eso me trajo aquí cuando entendí lo que mis armas eran capaces de hacer en manos erróneas. Dejé de hacerlas, cerramos la producción. Tony, tú fuiste quien eligió hacerlo. Firmar esto es conceder nuestro derecho a elegir. ¿Y si nos envían a un lugar al que no queremos ir? ¿O si tenemos que ir a un lugar y ellos no nos dejan? No somos perfectos, pero aún están más seguros con nosotros. Si decimos que no ahora, nos obligarán a hacerlo después. Eso es un hecho. Y se pondrá feo. Dices que vendrán por mí. Podemos protegerte. Tal vez Tony tenga razón. Si tenemos una mano en el volante, aún podemos guiar. Si la retiramos. ¿No eres la mujer que le dijo al gobierno que le besara el trasero hace unos años? Nada más exploro el terreno. Cometimos errores demasiado públicos.
Hay que recuperar su confianza. A ver, espera, perdón, ¿escuché mal o estás de acuerdo conmigo? Ay, me quiero retractar. No, nada de retractarse. Gracias. Sin precedentes. Ok, caso cerrado. Gané. Ya me tengo que ir. Bueno, como hemos podido ver, esta es la parte cinematográfica, ¿no? Muy resumida porque tienen que resumir toda la historia de los acuerdos de Sokovia en 2 horas, ¿no? Y crear un nudo de historia y demás. Lo que estaba plasmado en los cómics en mucho más de unos 20 cómics de distintos rubros, o sea, los X-Men, de Spider-Man, de Iron Man, del Capitán América, todo esto acumulado incluso con cómics adecuados de antiguo, porque hay uno, como vamos a ver, que es el grupo de los Illuminati, conformados por Namor, T'Challa, o sea, el Pantera Negra, Iron Man, el profesor Charles Xavier y Stephen Strange, el doctor Strange, ¿no? Y todos ellos tenían un grupo que se llamaba los Illuminati y discutieron esto muy en el pasado, que esto iba a pasar, y Iron Man ahí demuestra que tiene una visión futurista porque dice lo que va a pasar es esto, aquello, y pasa en los cómics, ¿no? Pero esta gran historia ha sido plasmada con muchos cambios en esta película, ¿no? Y ahí vemos la explicación acerca de los acuerdos de Sokovia, que difieren de la Superhero Registration Act, que es el nombre que se le da en el cómic, ¿no? Ahora pasemos a ver justamente lo que les señalaba, ¿no? En pantalla tenemos la advertencia sobre el acta que se hace en el cómic de los Illuminati número 1, ¿no? Ahí tenemos a Reed Richards también. Reed Richards, Stephen Strange, Namor y el representante de los Inhumans, que es Rayo Negro. Y en este caso, Tony les está diciendo, ¿no? ¿Se acuerdan de lo que yo les dije? Ahí está el acta, el borrador. Porque, claro, en los cómics podemos ver todo el procedimiento legislativo que conlleva este registro, ¿no? Y uno de los primeros tópicos jurídicos que observamos es el tema de la discriminación y la exclusión. ¿Por qué? Porque se busca regular a un grupo específico, a los superhumanos. Y, ojo, dentro de los superhumanos tenemos distintas categorías. Tenemos aquellos que no tienen poderes. Iron Man es una persona con mucho dinero que arma una armadura y con esto combate el crimen. Tenemos otros que son místicos, como por ejemplo Stephen Strange. Tenemos a Reed Richards y los Cuatro Fantásticos, que tienen poderes por mutación. Hulk está incluido ahí, ¿no? Y tenemos otro grupo que son los Inhumans, ¿no? En Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., por ejemplo, sale la lucha de ellos, ¿no? En la serie de Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. y también en los cómics, ¿no? Y tenemos otros grupos que son los grupos extranjeros. Namor, el Pantera Negra, ¿no? Que están fuera de los Estados Unidos. Como vamos a ver también, es un tema muy, muy diferente entre la película y los cómics, este tema de la territorialidad y todo el problema jurídico que eso conlleva y por qué explica precisamente que se llaman los acuerdos de Sokovia y no la Superhero Registration Act, ¿no? En este caso, se ve, ¿no? Están describiendo la posibilidad de esta acta, ¿no? Y es una reunión, esta reunión se da mucho antes de que suceda. Y acá les están diciendo, ven, ¿se acuerdan? ¿No? Es la advertencia sobre el acta. Por ello. El cómic sigue avanzando y también se discute y finalmente están a una semana de que se emita el acta y como podemos ver ahí están los titulares de los medios que señalan que se va a tomar acciones, ¿no? El Capitán América toma un bando, ¿no? Similar que el que de la película, ¿no? Escapa y se vuelve en la resistencia, ¿no? La resistencia de los no registrados. Al contrario, Tony Stark respalda la reforma de los superhéroes, ¿no? Ahora, otro punto importante a resaltar entre los dos medios de ficción, entre la obra de los cómics y la película, es el origen de esto. El origen del problema, o sea, el problema que genera la acta y los acuerdos, en la película es, claro, una misión de wakandianos que está en
que está en el extranjero, ¿no? Y ahí llegan los Avengers y se genera una explosión por culpa de, ¿cómo se llamaba? Este villano que es interpretado por Frank Grillo en Civil War. Y la Bruja Escarlata, por evadir que explote en el mercado, lo eleva y termina matando a un grupo de wakandianos que iba en misión humanitaria, ¿no? Esto genera que el rey de Wakanda convoque a la ONU, se discuta el tema, ¿no? Para firmar los acuerdos. Por el contrario, en el cómic de Civil War, que es este de aquí, se discute precisamente otro tema, que es, sucede una tragedia porque a unos superhéroes principiantes deciden grabar un reality show, demostrando sus actividades heroicas, todo con muy buena intención, ojo. Pero el problema es que en esa pelea no se dan cuenta de que se meten con villanos que eran mucho más fuertes que ellos, ¿no? Que eran para ser manejados obviamente por los Avengers normales, no los New Avengers o los defensores, unos nombres de grupos nuevos que van surgiendo con poderes. Y en este caso, uno de los villanos es Nitro, y Nitro tiene la capacidad de explotar. Entonces, en la pelea que estaba siendo televisada y demás, sucede un problema. Nitro es golpeado contra un autobús escolar y ahí en la escena se ve cómo explota y genera que mueran más de 600 personas, ¿no? 600 personas los niños, y vuelvo al tema de la discriminación. En el cómic se hace discusión de las 600 personas muertas, las 600 personas muertas, los 600 niños muertos, ¿no? Pero no se hace ningún énfasis, y esto se ve en un juicio de She-Hulk, en un cómic, en donde no se menciona a los superhéroes que habían muerto, ni a los otros supervillanos, pero se menciona solamente a las personas. Entonces, un primer tema que es tratado también en los X-Men, en distintos pedazos de esta ficción, es el tema de la discriminación que se hace entre superhumanos, así se les denomina, ¿no? O superhéroes, y la porción de los humanos normales y comunes, ¿no? Entonces, ese sería un primer punto, ¿no? Pasemos justamente a ver esto del acta y cuáles son los efectos que se generan. Ya tenemos claro también que son dos eventos trágicos, pero distintos, los que generan los efectos que tienen que ser necesariamente jurídicos. Podría desregularse, ¿no? Pero finalmente se discute la regulación jurídica y vamos a ver en un país o a nivel mundial, como sucede en la película, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el Pantera Negra 18. Es en realidad un cómic en donde T'Challa, a quien conocemos como Pantera Negra, y es introducido en Capitán América Civil War, en la película que habíamos proyectado hace un momento. Él se casa con Tormenta de los X-Men, ¿no? Entonces, al momento de casarse, invita a los dos que se están peleando, ¿no? Que son Capitán América y Iron Man, y los hace encontrarse en un salón de Wakanda, en donde obviamente iban a poder hablar un poco, a pesar de que estaban peleándose en el cómic. Y él señala, ¿no? Iron Man le dice, oye, esto es un reglamento, ¿no? Es como el control de armas, como el acta de registro de superhéroes sirve también al bien común. Claro, y en muchos fragmentos del cómic se señala muchas veces que la regulación de los superhéroes es la misma que tienen por ejemplo, los conductores. Es un registro que se tiene que llevar, un registro que tienen los policías, un registro que tienen los médicos, como el que tiene también cualquier colegio de abogados del Perú, ¿no? O sea, que se registran simplemente y punto. Ahora, el tema es, por las características de estos personajes, ¿qué es lo que sucede? También lo vamos a ver. Entonces, en principio, el Capitán América no entiende que es una regulación y dice que esto es algo que se menciona mucho, ¿no? Iron Man siempre le para diciendo al Capitán América, oye, estás rompiendo la ley. En la película también se observa, ¿no? Lo persiguen. Claro, el secretario de Defensa le dice, o me traes al Capitán América o lo traemos a la fuerza con un equipo especial, ¿no? Como si un equipo especial pudiera hacerse cargo del Capitán América, pero ese es otro tema, ¿no? Entonces, el registro, vamos a ver, tampoco es que sea bueno o malo. Vamos a ver que la dicotomía entre el registro no es bueno o malo. Vamos a verlo de acá un momento. Pero
aquí es importante que no se entiende, que el Capitán América no entiende que es una regulación más. Aquí tenemos un cómic también especial dentro de la saga de cómics que abarcan la Civil War en materia de obra literaria, ¿no? En donde se señala, se produce un encuentro pacífico, una tregua entre Iron Man y Capitán América después de haber tenido ya muchos enfrentamientos. Y Iron Man le dice, oye, yo estoy peleando para que nosotros estemos a salvo y para que el bien común esté a salvo. Claro, después de que han explotado un colegio y han matado 600 niños, unos superhéroes, no todos, se genera la duda, ¿no? Oye, se va a necesitar seguridad. Oye, están ustedes desregulados. Es lo que señala el secretario Ross en la escena que hemos visto, ¿no? Y claro, el Capitán América le dice, oye, tú no estás peleando por eso, tú estás enfrascándote en lo que quiere el gobierno. Y Iron Man le dice, mira, mi manera de pelear es que se tome esta alternativa de regulación. ¿Por qué? Porque obviamente el Estado, bueno, en los cómics es Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos tiene diversas formas de regular a los superhéroes en la mente. Y una de ellas, por ejemplo, es precisamente el acta, registrar y saber a qué nos enfrentamos y todas las consecuencias que vamos a estudiar. Pero dice también Iron Man, existe otro, el proyecto White Walk. Y el proyecto White Walk se conoce en este cómic y le dice al Capitán América, imagínate esto, ¿no? Imagínate el cielo lleno de centinelas cuidando a todos. Imagínate toda la población sujeta a controles genéticos para saber si efectivamente son o no son, ¿no? Esto precisamente suena al tema jurídico de muy antiguo, en donde se señalaba, oye, ¿se acuerdan que medían a los criminales en base a la medida del cráneo, ¿no? La forma del cráneo. Esto en criminología ya está súper descartado, obviamente, pero esto es lo que se refleja en los cómics y te dicen, oye, no podemos volver a esto. Y precisamente esta es una de las opciones que yo estoy combatiendo, le dice Iron Man al Capitán América, para que no suceda. Y esto también lo tenemos en el cine. Miren, no sé si todos han visto esta película, X-Men Days of Future Past, ¿no? El problema de las películas es que también los temas de derechos de autor entre las casas cinematográficas, las productoras, ha impedido por mucho tiempo que se junten diversos personajes, ¿no? Por ejemplo, los X-Men seguían excluidos hasta hace un año, me parece, que Disney compra Fox, pero los X-Men estaban aparte, entonces nunca íbamos a poder ver una película de los X-Men con los Avengers, jamás. Es más, Civil War es la primera película en la cual Spider-Man vuelve por fin al universo cinematográfico de Marvel. ¿Por qué? Porque se llega a un acuerdo para introducirlo para el Civil War, ¿no? Y es que Spider-Man es un personaje muy importante, como vamos a ver, respecto a la protección de datos personales de los superhéroes. Entonces, el proyecto Centinela que planea aquí este personaje es precisamente para controlar la actividad no humana, la actividad de los mutantes, a través de estos centinelas que hemos visto. Y en la película se ve como él es frustrado, bueno, envían al pasado a Wolverine, ¿no? A Guepardo, o como quieran llamarlo, ahí tiene diversas traducciones. La peor es Lobezno, en España se le traduce como Lobezno, pero yo no. Wolverine es mandado al pasado para contactar con Charles Xavier, que es el Profesor X, y Magneto de jóvenes para impedir que esto suceda. ¿Por qué? Porque en el futuro están a punto de morir a manos de los centinelas, porque este pedazo de la historia hizo realidad que hubiera este control, ¿no? Entonces, el control se puede trasladar a cualquier tipo de humanos o grupo de humanos en la realidad, y esto es algo que ya ha sido visto en diversas ocasiones, como el tema de discriminación y todo, ¿no? Pero más allá de eso, el tema es que la regulación tiene diversas formas de hacerse. Una es la desregulación completa, como operaban los superhéroes hasta ese momento. Otra es la regulación que se hace de forma muy activa y controladora, como es el proyecto Sentinela o White Walk en los cómics. O finalmente también puede ser una opción razonable, ¿no? Que me parece que, claro, esta es la diapositiva que sigue, en donde She-Hulk, que es la versión femenina de Hulk, pero abogada, hay que decirlo,
dice, ¿no? Prohibir a los superhéroes, no creo que sea posible porque existen supervillanos y siempre nos van a necesitar, ¿no? Ahí también se nota un poquito la arrogancia de los superhéroes, ¿ya? En todos los cómics que se puede ver en la saga, pero de todas formas dice, pero entrenarles y hacerles llevar placas, esto también lo vamos a ver de acá un momento, es muy, muy razonable, ¿no? Una opción razonable de regulación. Pero entonces, ¿por qué el Capitán América se opone tanto a ello? El tema es que el Capitán América se opone por el tema de la libertad. Los americanos, los norteamericanos, valoran mucho su libertad, ¿no? La libertad de expresión, su libertad de tránsito. Es más, por traerles un ejemplo de la realidad actual, en Estados Unidos debe ser uno de los pocos países en los cuales están haciendo huelgas contra el aislamiento parcial que tienen distintos estados por el COVID-19 y por la pandemia. ¿Por qué? Porque los norteamericanos valoran demasiado su libertad. Entonces, el Capitán América, hijo de Norteamérica, hijo de Estados Unidos, claro, tiene que reflejar que va a pelear por la libertad de los superhéroes. Y dice, no podemos dejar de lado nuestra libertad por seguridad, que es lo que precisamente busca siempre Iron Man. Si recuerdan Avengers Age of Ultron, él crea Ultron en la película precisamente porque teme la seguridad. Claro, se metieron en su cabeza, Thanos hizo que él forjara el robot y todo para seguridad, pero en realidad terminó creando un monstruo, ¿no? Entonces, claro, Iron Man tiene esa perspectiva de más seguridad, no importa si reducimos libertad. En cambio, el Capitán América señala, no voy a sacrificar mi libertad por la seguridad, podemos hacernos cargo nosotros. Y acá, precisamente en el especial de Iron Man y Capitán América, después las Casualties of War, que no necesariamente, ojo, es cuando termina la Civil War, se señala que el Capitán América le saca en cara, oye, tú al principio estuviste en contra del acta. Fuiste al Capitolio, fuiste al Congreso, fuiste con el presidente a decirle que no aprueben esto. Claro, y es verdad. Pero Iron Man tenía por certero, y es algo que nosotros también sabemos por cómo funciona el Congreso y cómo funciona el Ejecutivo, por ejemplo, en el Perú, de que las normas, por más de que el presidente las observe, por ejemplo, terminan pudiendo ser aprobadas por el legislativo si no se firma y no se hacen las observaciones. La Constitución lo prevé. Entonces, sucede así en todo el mundo. Las leyes pueden salir, aunque sean equivocadas desde un punto de vista específico, pero ahí Iron Man está diciendo, ojo, yo lo único que quería era retrasarlo para ver qué podíamos hacer, pero esto iba a salir sí o sí, ¿no? Entonces, no es que Iron Man esté a favor totalmente de la regulación, como se ve en la película. Nótese que en la película y en el cómic, porque ambos tienen esa escena, una mamá de familia que tuvo a su hijo muerto, uno en Wakanda y el otro, perdón, en Sokovia, y la otra en Stanford, que es donde ocurre esta explosión de nitro que genera la Civil War en el cómic. Ambos son los eventos que disparan que Iron Man se avalanche en contra de, perdón, a favor de la postura del acta, ¿no? Y eso es el detonante, pero ojo, no siempre estuvo a favor del acta, es más, al principio no estaba a favor del acta. Tiene que quedar en claro eso, ¿no? Y esto es lo que me hace pensar y revela en realidad que no estamos ante una cosa de bien o mal, ni algo de justo o injusto, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Y aquí, para ir terminando este aspecto del qué es el acta y qué es lo que se genera, ¿no? Vemos a Spider-Man, que es uno de los personajes que tiene más dilemas filosóficos aquí en el cómic. Y claro, en la película no, pero en el cómic sí, ¿no? Él está muy, muy, muy pensativo a quién aprobar, se cambia de un bando al otro, de buenas a primeras, pero él, por ejemplo, aquí le pregunta, ¿no? A Reed Richards de Los Cuatro Fantásticos, le pregunta si la ley está mal, ¿no? Y claro, la pregunta es, ¿la ley es mala? ¿Es buena? Y muchas veces esa dicotomía entre buena o mala de la ley ha sido quebrada y ha sido analizada también atemporalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque la dicotomía no es esa, ¿no? Acá lo vemos, ¿no? Acá luego de pelear con el hombre, perdón, con el Capitán América, Spider-Man
dice, ¿no? Coloco el escudo en donde pueda alcanzarlo, excepto él, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero que sepa que lo dejé ahí para él y quiero que entienda el mensaje. El escudo representa el país y las leyes de ese país. Son las que deciden quién está en lo correcto, aunque las leyes no nos gusten, aunque las leyes apestan. Eso es lo que señala ahí, ¿no? El capitán está pensando en términos bueno o malo, y esto no se trata del bien o del mal, lo moral o inmoral, se trata de lo legal y de lo ilegal. O al menos eso es lo que me dije a mí mismo durante la noche cuando empecé a preguntarme qué diablos hago aquí. Es verdad, el tema de la ley es si es injusta o no es injusta, sí se puede hacer. Pero en esta pelea entre Iron Man y el Capitán América, entre cumplir con el mandato de la ley, y esto es un tema de filosofía, no debemos verlo desde un tema de injusto, injusto. Lo que pasa es que materialmente es entre lo legal y lo ilegal. Muchas normas han sido legales, pero han sido injustas. Cuando teníamos, por ejemplo, las normas de la Alemania nazi, eran legales, estaban válidamente aprobadas. Hay un libro que se llama Los juristas del terror, o del horror, me parece que es, en donde se narra precisamente esa historia. Oye, las normas eran válidas y te decían que los judíos eran la peste, pero esa norma, analizada ahora, es injusta. Era injusta. Entonces, no siempre las leyes legales son justas, ¿no? Y el actuar ilegal del Capitán América, quién sabe, de repente era justo. Y era justo por los motivos que vamos a ver ahora, ¿no? Y Spider-Man es principalmente el punto clave para entenderlo específicamente, ¿no? Miren aquí, esta es una de las escenas, hay varias escenas en los cómics bien fuertes, chocantes, ¿no? Tenemos aquí al Capitán América siendo arrastrado por un bombero, un médico, una enfermera y un policía para que no siga golpeando a Iron Man. Esto ya es casi al final del hilo principal de Civil War. ¿Por qué lo hace? Porque ellos notan que Iron Man está protegiéndolos a ellos. Esa es la opinión pública. Y él es el renegado, ¿no? Pero esto también trae consecuencias, ¿no? La peor consecuencia de la Civil War es la muerte del Capitán América. Bueno, la muerte del Capitán América no, la muerte de Steve Rogers. ¿Por qué? Porque luego de esto, la figura del Capitán América es asumida por Bucky, ¿no? Pero la muerte de Steve Rogers aquí es muy interesante porque es una de las consecuencias de la guerra, ¿no? Y finalmente esta era una guerra en la cual el mismo Steve Rogers se había entregado. Al final, luego de esta escena que vimos, él se da cuenta de que estaba mal y que casi mata a Iron Man, entonces se rinde. Pero al rendirse iba a ser sometido a un juicio, vamos a ver esto en la parte de tutela jurisdiccional efectiva, y iba a ser sometido a un juicio como cualquier otro mortal. Pero en el camino es asesinado, ¿no? Por un francotirador. Y luego viene este cómic que es Civil War Confession, ¿no? En donde se dan las consecuencias de la guerra, ¿no? Tony Stark está ahí llorando, ¿no? Como se puede observar, y está llorando porque, claro, su mejor amigo, uno de sus mejores amigos, más antiguos amigos incluso, ha muerto a raíz de esto, ¿no? Y dice, bueno, aquí se pregunta, ¿no? ¿Valió la pena? Y él le responde, no valió la pena, claro, porque una escena anterior, cuando están apresando a Steve Rogers se pone muy furioso y le grita, oye, que valió la pena, y él no le contestó. Ahora le está contestando con él ya muerto, ¿no? Esas son las consecuencias de una guerra iniciada por un tema jurídico y muy fuerte, porque ahora vamos a ver precisamente las consecuencias de esto, ¿no? Esto es solamente para mostrarles que no solamente estamos hablando de criminalidad civil, acta de registro, no, también tiene efectos tributarios, ojo. Aquí la Mole, ¿no? Que es un personaje bien interesante en la serie de cómics, se está yendo del país. No le agrada la guerra, entonces quiere irse, ¿no? Y Reed Richards le dice que le ha generado un fideicomiso y que tiene un montón de ahorros ahí, ¿no? Y cuando está a punto de salir del país, en el aeropuerto, es interceptado por estos agentes del gobierno que le dicen, oye, ¿se está yendo? Sí.
¿Ha vaciado la cuenta del fideicomiso? Sí. Ok, tienes que pagar impuestos, le dicen. Porque has tenido años de años en donde no has pagado el impuesto. ¿Y cuál es el impuesto? Le dicen, te vamos a dejar de todas maneras para vivir. ¿Cuánto tienes en efectivo? Le dicen, o en cheques de viaje. Tengo esta suma. Ok, eso es suficiente y se quedan con el resto del dinero. Es otra manera del gobierno de demostrar que está controlando la actividad de los superhéroes, controlando sus ingresos. Porque claro, nosotros vemos las películas de los superhéroes y hay cosas que no sabemos. Cómo viven, a qué se dedican cuando no están cuando no están salvando a la gente, ¿no? Y cómo sobreviven, con qué dinero, dónde está el dinero, ¿no? Eso es algo muy interesante y muy importante que no se ve, pero en los cómics sí se puede observar, como por ejemplo, la Mole es detenido por evasión de impuestos y le dicen, ojo, puedes irte, pero la plata se queda acá. Y con esto la Mole se va a Francia. Esta es precisamente la postura neutra, ¿no? En esta guerra también hubo posturas neutras. Hubo gente que no se metió, hubo gente que no se metió al inicio, pero luego se metió. Y claro, la Mole era uno de los que finalmente no se metió. Agarró, dijo, no me gusta lo que está pasando, me voy a ir, y se va a Francia. Se escapa a Francia y ahí tiene sus aventuras con los superhéroes franceses. Él vuelve únicamente cuando ya terminó la guerra y y bueno, es traído porque le dice a Antorcha Humana que vuelva, ¿no? A ver, vamos a ver, estos son los temas que vamos a tratar muy rápidamente, ¿no? Primero, la extraterritorialidad de la aplicación o internacionalización de la norma jurídica, porque precisamente esa es la diferencia entre acuerdos de Sokovia y Superhero Registration Act, porque una es muy norteamericana y la otra la intentaron hacer internacional, ¿no? El otro tema que vamos a ver es civil, la atribución de responsabilidad por los daños generados por superhéroes, que es precisamente por lo cual, desde mi punto de vista, se genera el acta, ¿no? Todas las escenas que vimos de las actividades de los Avengers en el video que les muestra Ross, es precisamente Washington, los helicarriers cayendo, Nueva York, toda la ciudad destruida, Sokovia, ¿cómo se llama? La destrucción de toda la ciudad, ¿no? Entonces, esto es lo que motiva el acta, finalmente, hacer responsable a los superhéroes. Y lo vamos a ver en un debate en el Congreso que tiene Tony Stark. La protección de la identidad y otros datos personales de los superhéroes es algo que se genera a raíz del acta. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver, Spider-Man es central en esto. Hay un motivo por el cual existe la identidad secreta, ¿no? Hay un motivo por el cual está ahí planteada la identidad secreta y tendría que estar esto precisamente regulado de alguna manera para protegerlos, ¿no? Porque vamos a ver que se hace una comparación con profesiones reales, ¿no? Sobre el tema. Y bueno, también la naturaleza jurídica de los actos realizados por superhéroes. Este es un tema incluso hasta laboral público, quizás. Los superhéroes con el acta, ¿son empleados públicos? ¿Son funcionarios? ¿Son empleados privados? La tutela jurisdiccional efectiva para los superhéroes, porque en este hilo de cómics, no tanto en la película, porque en realidad no se muestra mucho con tener que resumirlo todo, máximo 3 horas, 2 horas y media, se puede observar distintas vulneraciones a la tutela jurisdiccional efectiva. Entonces eso nos hace pensar, ¿debería existir tutela jurisdiccional para los superhéroes? ¿Sí o no? A ver, entremos primero en el tema de la extraterritorialidad o territorialidad de la aplicación de la norma. Aquí tenemos, por ejemplo, una apreciación del Capitán América en donde dice, ¿no? Lo que dice en la película, los gobiernos del mundo se mueven por intereses. Ha habido veces en que yo me he tenido que disfrazar o de nómada o de el capitán para evadir justamente el control gubernamental sobre mi actuar. Obviamente hizo labor heroica, no es que se está disfrazando para ser un villano, pero el gobierno de los Estados Unidos, en este caso sí es el gobierno de los Estados Unidos, no le gusta cómo actúa en determinados momentos. ¿Esto debido a quién? A intereses particulares, al presidente de turno, al gobierno de turno, al secretario de defensa de turno, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto es algo interesante, porque los intereses del gobierno están muy fuertes en el acta. Y es lo que sucede también en la vida diaria que tenemos aquí, ¿no? El interés del gobierno por mucho tiempo no ha sido en generar, por ejemplo, los suficientes instrumentos legales, instrumentos médicos
para que puedan llevarse a cabo las actividades normales y estemos preparados para una situación como la que estamos. Pero los intereses varían, ¿no? Este presidente, por ejemplo, está comprando esto a la fuerza, pero los intereses varían, ¿no? Si tuviéramos un superhéroe peruano, podría ser que no quieran que actúe en determinadas ocasiones o no, dependiendo del partido al que pertenezca el presidente de turno, el gobierno de turno, ¿no? Es algo muy interesante que trae el acta, ¿no? Aquí también tenemos un diálogo muy importante inicial en Civil War 1, cuando el Capitán América tiene el primer contacto después de que salió la idea del registro, ¿no? Él dice, yo no voy a arrestar a ningún otro superhéroe. Yo no tengo por qué arrestarlos. Claro, y Maria Hill, que la tenemos graficada como la mano derecha de Nick Fury en las películas, le dice, oye, yo no te estoy pidiendo que obedezcas a mi orden. Es la decisión de respetar, la decisión de respetar la decisión del pueblo americano. Es decir, el pueblo americano, a través del Congreso y el presidente, se emite una norma y eso es lo que tú tienes que respetar, ¿no? Y claro, ahí el Capitán América le dice, no vengas con politiquerías, ¿no? Pero es esto que la ley es la voluntad del pueblo, ¿no? Y el Capitán América, que sería, por lógica, el más patriota, tendría que respetar de mayor manera la voluntad del pueblo, pero no. En este caso lo hace porque, bueno, en otro cómic también se señala que él no está sometido a eso porque a veces hay que hacer todo por convicción y defender nuestras ideas, no, la libertad, ¿no? En lugar de someterse, por más de que estés en contra del público, por más de que estés en contra de tus amigos, contra el gobierno, pero defender lo que tú crees que es correcto. Peligrosa arrogancia, como señala Rhodes en la película, pero este es el sentir del Capitán América en este cómic. Esto es muy gracioso también. Deadpool, ¿no? Deadpool, ustedes han visto a Deadpool, que es otra casa cinematográfica, que es la Fox. Nunca lo hemos visto con Spider-Man, otras cosas, pero por los temas de derechos de autor. Pero en este cómic, por ejemplo, aprovechando el acta, Deadpool es nombrado agente gubernamental y caza a Cable. Y al cazarlo, lo llevan a Francia. Y ahí dice, ¿no? Oye, Cable le dice, wait, detente, o sea, Deadpool, detente. Estamos en Francia, no tienes jurisdicción aquí. Este es el motivo por el cual el acta, el Superhero Registration Act, es convertido a los acuerdos de Sokovia en la película. Si hubieran sacado una película solamente con un acta norteamericana, entonces tranquilamente ahí moría el payaso, sobre todo los daños y demás que se han hecho en los distintos países, ¿no? La jurisdicción bueno, en este caso no es jurisdicción de quien está actuando a nombre de la ley, pero en el caso, el ámbito de aplicación de la norma territorial del acta es Estados Unidos, ¿no? Pero, ojo, en la película es un panel de las Naciones Unidas, es decir, se hace internacional. Y por eso precisamente es que tienen que ponerlo así, ¿no? Los acuerdos de Sokovia, quien va a estar a cargo es el panel de la ONU. Y ahí incluso Capitán América dice, ¿no? Detrás de la ONU hay intereses, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo quiera actuar y ellos no quieran que yo actúe? Finalmente, lo que está diciendo es, puede haber corrupción incluso en la ONU, ¿no? Hay un montón de noticias actualmente en el cual señalan que ha habido corrupción dentro de la OMS, por ejemplo, ¿no? Yo no sé si es cierto o no es cierto, pero son, como dice el capitán, nada más vigente que el Capitán América, son intereses, son personas movidas por intereses, ¿no? Y finalmente no sabemos si están actuando en el bien común o no. Presumimos que sí, ¿no? Pero no lo sabemos con certeza y el Capitán América tiene mucha razón en eso, ¿no? Ahora, esta es una ironía, ¿no? Es una ironía porque, claro, Iron Man en cierto momento pierde también el sentido de la lógica, ¿no? El acta es una ley norteamericana, perfecto. El acta ha sido emitida por el Parlamento, perdón, por el Congreso de los Estados Unidos y el presidente de los Estados Unidos, perfecto. Y aquí Peter Parker le dice, oye, pero She-Hulk, que es la abogada, junto con Daredevil,
She-Hulk está haciendo todo lo posible por sacar a la gente que nosotros metemos. Ya, perfecto. Pero Iron Man le dice, ojo, ni ellos, los juzgados, las cortes, no van a poder hacer nada. Solamente podría hacerlo la Corte Suprema. Ya, pero ojo, aún así, nosotros estamos encerrando a los superhumanos y a los supervillanos en una cárcel fuera de la jurisdicción norteamericana. Entonces, ¿cuál es el tema ahí? O sea, tenemos una norma que se aplica en Estados Unidos, pero mandamos a los prisioneros de Estados Unidos fuera de... Esto tiene un nombre, ¿no? Tiene un nombre histórico, Guantánamo, ¿no le suena parecido? Esto es lo que se quiso reflejar, ¿no? Y es muy irónico, claro, porque ¿cómo podemos mantener cautivos a prisioneros, o sea, a criminales dentro de una cárcel fuera de la jurisdicción nacional? Si estamos hablando de una ley nacional. Es por esto que todos los temas de territorialidad nos hacen pensar sobre ello, ¿no? ¿Se podría hacer una cárcel internacional en donde manden a los más peligrosos buscados de todo el mundo? Existe la Interpol, claro, que ubica en distintas jurisdicciones, pero no existe esta cárcel internacional de la cual se crea, ¿no? La pregunta que nos hace pensar jurídica en la realidad es, ¿podría existir esa cárcel? También otra pregunta, ¿qué tan racional sería poner a todos estos delincuentes juntos? Porque son muy peligrosos, ¿no? Por eso es que se inventa lo que se llama la zona negativa, que la vamos a ver. Este es otro tema de la internacionalización o el tema de la territorialidad, ¿no? Pantera Negra 21. El rol de Pantera Negra es muy interesante y es muy jurídico su hilo en la historia, porque él en principio trata de unirlos, trata de que estén calmados, pero al ver que no sucede, arma una coalición internacional, como dice ahí, ¿no? Coalición internacional en contra de la agresión americana. ¿Quién le dice esto? Namor. Namor es el rey de Atlantis, que es considerado un extranjero. Entonces, claro, luego se reúnen con Capitán Britannia en Inglaterra, ¿no? Buscan a diversos superhéroes fuera de Estados Unidos para ir en contra de siempre esta soberbia norteamericana, estadounidense, que claro, está haciendo efectos en todo el mundo, pero que finalmente tiene efectos y tiene consecuencias fuera de la jurisdicción norteamericana, ¿no? Ahora, esta formación de la coalición internacional, en principio, T'Challa, el rey Pantera Negra, dice, voy a pensarlo, ¿no? Pero finalmente termina armándola y termina tirándose un poquito más hacia el lado del Capitán América para acabar. ¿Por qué? Porque suceden hechos en el cómic, como la muerte de uno de los del bando del Capitán América, que es Goliath, a manos de un robot clon de Thor, ¿no? Porque Thor se supone que está muerto en los cómics en ese tiempo. Entonces, esta coalición internacional es más o menos diversas naciones fuera de Estados Unidos que quieren acabar con el conflicto. Aquí también las consecuencias constitucionales de este efecto nacional del plan, ¿no? Porque finalmente esto que se plantea en el acta es un plan para tener grupos de superhéroes por cada estado en Estados Unidos que actúen cuando el gobierno se los indique y que estén legitimados para ello, ¿no? Y aquí Cable se introduce por teletransportación a la Casa Blanca y le habla al presidente de que, ojo, estas guerras civiles terminan haciendo que todo el mundo esté mal, ¿no? Que caigan muchos civiles, que los derechos humanos se vayan al tacho, y finalmente todo es para que el Estado se robustezca en el control de la situación, ¿no? Y finalmente termina diciendo muy levemente que los intereses detrás son siempre los del gobierno, ¿no? Y es irónico porque, claro, a través de la historia humana, cada derecho humano, social y civil ha sido invalidado por aquellos que dicen protegerlos, es lo que dice Cable. Y claro, esto es un poquito el pero a la visión que tiene Iron Man, ¿no? De la seguridad antes que la libertad. Y finalmente, sin querer armar polémica, pero todos estamos encerrados en nuestras casas hace más de 2 meses. Estamos cediendo nuestra libertad por seguridad. Claro, el enemigo no es Iron Man peleándose con Capitán América allá afuera de una casa, pero es una pandemia, una cosa totalmente distinta, pero que efectivamente nosotros hemos cedido parte de nuestra libertad
en favor de la seguridad que nos está dando el gobierno al mantenernos reservados, ¿no? Qué vigentes son los cómics y las discusiones de los cómics en la realidad. Ahora, el control gubernamental, aquí tenemos un diálogo de... ella la tenemos como la sobrina de Peggy Carter, ¿no? Sharon Carter, ¿no? Sharon Carter, que ya es pareja aquí del Capitán América, y claro, le señala las ventajas, ¿no? Y aquí es donde le señalaban de que precisamente el Capitán América dice, ¿no? Menos cuando están deseando cambiar libertad por seguridad. Este es el diálogo específico del cómic donde el Capitán América muestra su postura sobre el control gubernamental. Aquí tenemos también el problema que les comentaba. El rey de Wakanda, recientemente casado con Sue Storm, que es Tormenta de los X-Men, que se vuelve automáticamente parte de la realeza. Bueno, no automáticamente. Pasan un ritual y el papá de T'Challa la prueba en el plano místico, pero finalmente es de parte de la realeza, ¿no? Y ellos llegan a conversar con el presidente de los Estados Unidos para ver si pueden acabar con esto, como la coalición internacional. Pero se les plantea que como ella es ciudadana norteamericana y nació en los Estados Unidos, debe firmar el acta. Si no, va a ser catalogada como criminal. Oye, ¿y la inmunidad diplomática? Eso también es una muestra de la territorialidad, ¿no? Le están intentando aplicar una norma estadounidense a una persona que es ya de la realeza wakandiana, que se supone que ya es ciudadana de Wakanda, ¿no? Esto es algo interesante por el tema también de derecho internacional público y las relaciones diplomáticas. Pantera Negra y ella son precisamente quienes llevan a cabo toda la labor diplomática en medio de la Civil War de los cómics. Ahora pasemos al segundo punto, ¿no? La atribución de responsabilidad civil por daños. Vemos ahí precisamente el accidente que generó el accidente no, el actuar de la Viuda Negra que hizo que se genere los acuerdos de Sokovia, ¿no? La matanza de todos estos wakandianos en misión diplomática. Este es precisamente el debate que le señalaba en el Congreso, donde Iron Man fue a declarar y ahí uno de los senadores o un asesor del senador le señala precisamente, señor Stark, de acuerdo con nuestras mejores estimaciones, desde 1946 hasta el presente, las batallas de los superhéroes han incurrido en casi 200,000 millones de dólares en daños, costes que agencias locales y federales han visto forzadas a absorber porque no podemos saber a quién facturarle los gastos. Iron Man responde muy creativamente diciéndole que miren, prácticamente, ¿quién iba a salvarles el mundo? Porque yo tengo otro número, 47 veces las veces que nosotros, o sea, los superhéroes, hemos salvado a Norteamérica y al planeta. Y eso no tiene precio, ¿no? Claro, porque como les dije, Tony Stark estaba en contra del acta al inicio. Aquí, en este punto tenemos el daño patrimonial expresado, ¿no? Y en este segundo punto tenemos el daño no patrimonial, ¿no? En este caso, Spider-Man, luego de haber revelado su identidad, porque sí, en el cómic revela su identidad después de mucho, mucho tiempo, vuelve con Mary Jane y con la tía May, y un fanático de estos agarra y le dispara. Y claro, la única manera de salvar a Mary Jane en este caso es que Peter le lanza la telaraña tan fuerte que le quema la mano, ¿no? Y le dice, me reventaste la mano, te demandaré. Ese es el tema de los daños no patrimoniales cuando uno protege del crimen, ¿no? Ahora, ¿cómo se ve este tema en el extranjero? Les dije que la Mole se había trasladado a Francia, a París, para estar tranquilo y hacer toda la vieja usanza, ¿no? Salvando al pueblo parisino justo está ahí el villano, es el de la capa que tiene peluche blanco ahí, no me acuerdo ahorita el nombre exacto, pero miren lo que dice este superhéroe francés, algunos daños, pero lo que importa es que París está salvada, gracias a usted, Monsieur Grimm. Claro, Grimm es la Mole. Entonces, ¿cómo es que se maneja en otros países? En otros países simplemente siguen asumiendo los daños, ¿no? A comparación del acta que genera, ¿qué?
que el acta genera atribución de responsabilidad. Es decir, se decide por el acta y por los acuerdos de Sokovia hacer responsable a quien actúa sobre los daños. Es decir, como si un policía capturando a un villano o lo que sea, daña un auto en el camino, entonces esto se le debe atribuir a la policía o al individuo específico, ¿no? Esto es más o menos el efecto que tiene el acta. Atribuirle responsabilidad, hacer responsable a alguien por los daños que ocurren civiles, ¿no? No estamos hablando del tema penal porque el tema penal es un tema mucho más especializado, pero finalmente en la parte civil es hacer responsable y es por lo que finalmente se creó el acta. Como vimos en el debate en el Congreso, se hace por los daños patrimoniales y no patrimoniales que deben ser resarcidos ¿por quién? Por alguien, ¿no? Ahora, esto es resuelto de una manera muy interesante en las películas, ¿no? En Avengers Age of Ultron están peleando el Hulkbuster con Iron Man, con Hulk, Iron Man en el Hulkbuster contra Hulk, y antes de chancarlo contra un edificio que vemos ahí en la presentación, Iron Man pregunta, ¿puedo comprar ese edificio? Y lo compra, Jarvis le hace la compra automática, deposita el monto y ¡pum!, lo destruye inmediatamente. Claro, lo que sucede es que una manera de lidiar con los efectos de la responsabilidad civil que se generan por actos dañosos que van a ser constantes o que es posible que sucedan de una manera muy regular. A regular me refiero a que en determinado momento puede suceder, ¿no? Es a través de unos fondos de inversión o fondo de inversión precisamente para responder por los daños o un seguro, ¿no? En este caso, el tema es que Iron Man tiene un montón de dinero y Iron Man es en las películas quien se hace cargo de todo. Él crea la Torre Stark. Él es quien controla los gastos de los Avengers, ¿no? Él genera el complejo de los Avengers y pone el dinero en toda su expresión, ¿no? Entonces, esto no se ve tanto precisamente en las películas, el tema de los daños, ¿no? En términos monetarios. ¿Por qué? Porque finalmente Stark es el que cubre, ¿no? Pero hay un momento, claro, que le interesa al gobierno y precisamente sacan el acta por el daño no patrimonial, es decir, por las víctimas que tienen la actividad de los superhéroes, ¿no? Solamente piensen, los wakandianos muertos es lo que genera el efecto de tener que regular a los superhéroes. No es los daños causados en Nueva York, los daños causados en Sokovia. En realidad es eso. Y el vínculo que hace que Iron Man quiera el acta es la muerte de un ciudadano norteamericano que había ido a Sokovia a ayudar en la película, ¿no? En este caso, la muerte de niños. No es tanto los daños, ¿no? Pero en el fondo, el Congreso lo que quería era atribuir daños en el cómic. Aquí también tenemos claramente en She-Hulk 8 la declaración de Iron Man, ¿no? Hacer responsable, ¿no? Dice, la cuestión de la confianza, pero sí, el público sabe que los individuos bajo estas máscaras son responsables. Claro, lo cortan, ¿no? Pero es de nuestros actos y los daños que generamos en nuestra actividad. Ahora pasemos al otro tema, que es la naturaleza jurídica de la actividad del superhéroe, ¿no? Ahí podemos ver un diálogo de Stephen Strange, ¿no? Que dice, ¿seré forzado a ser un empleador estatal? Primero, ¿se imaginan al rey de las artes místicas siendo un empleado del gobierno de los Estados Unidos? Raro, ¿no? Esto es lo que les comentaba, en Cable y Deadpool 30 le ofrecen a Deadpool ser un operario licenciado del gobierno de los Estados Unidos. ¿Eso es en lo que se convierten con el acta? ¿En operarios licenciados? Al parecer sí. Aquí, por ejemplo, en la misma parte del cómic donde Steven pregunta esto del empleado estatal, aquí tenemos a Luke Cage, ¿no? Diciendo, van a darnos un plan de pensiones, vacaciones anuales, ¿no? Con desconfianza, ¿no? Creo que nos van a enterrar. Creo que nos van a, encerrar, dice la avispa, ¿no? Le dice Luke Cage a la avispa. Y en este caso, esto nos hace pensar, claro, están queriendo laboralizar la relación de los superhéroes, la prestación de seguridad de los superhéroes. Aquí
siguiendo también este diálogo, se señala, ¿no? No puedo creer que nos estén pidiendo que nos quitemos las máscaras, ¿no? Es como si nos transformaran en superpolicías. Claro, Iron Man ahí desde el principio dice, yo estoy de acuerdo, lo de Stanford, o sea, la bomba que explotó Nitro, es una llamada de atención, ¿no? Un momento de claridad, como dicen los alcohólicos. En este caso, se preguntan, ¿no? ¿Vamos a ser superpolicías? Vamos a tener que dejar la máscara, y la máscara es importante, como vamos a ver. Esta es una historia interesante, ¿no? Una historia de uno de los supervivientes, de los superhéroes que estuvieron ese día en Stanford y mataron a los niños. En este caso, se trata de Speedball, ¿no? Speedball, que es sometido a una serie de injusticias que vamos a ver luego en el tema de la tutela jurisdiccional efectiva, pero acá le están ofreciendo un trato porque está encarcelado, ¿no? Porque él es quien generó todo el tema y es precisamente el conejillo de Indias en esto. Le están diciendo que le van a dar un cargo de asesor de captura de renegados. Entonces lo quieren contratar públicamente. Esto nos da un poquito más de claridad, ¿no? Lo que quiere hacer el acta es contratar a los superhéroes como funcionarios públicos. No vamos a decir fiscales, porque no están persiguiendo imputar delitos ante cortes, sino que lo que están haciendo es más una labor como el policía, ¿no? Capturar a los malos, ¿no? Es un régimen específico, ¿no? Si pudiéramos hablar de regímenes públicos específicos, es un régimen muy similar al policial, pero que excede por el tema de las habilidades que tienen estas personas, ¿no? Vemos que ahí She-Hulk es abogada, está siendo de abogada, le está sirviendo de nexo entre el imputado en este caso y el juez o el fiscal para buscarle un trato en este caso, ¿no? Aquí también otro diálogo entre Sharon Carter y el Capitán América, ¿no? En este caso lo que dice Sharon es, oye, has estado trabajando al Capitán América, has estado trabajando para el gobierno de alguna manera u otra la mayor parte de la vida. ¿No sería malo de que otros también sean catalogados como ellos, ¿no? Claro, es interesante porque en realidad el Capitán América es contratado por el gobierno, ¿no? En las películas, en Avengers, en la primera película, Nick Fury va y le ofrece trabajo. Le dice, ¿estás cansado, soldado? Ven, te tengo una misión para ti. Es un empleo público en realidad. El que estaba en mayor situación de ser declarado un trabajador público era el Capitán América, ¿no? Iron Man no, porque Iron Man funciona en base a sus propios intereses como filántropo, él mismo lo dice, ¿no? Filántropo, rico y demás. Claro, él lo hace, pero desde el punto de vista privado, ¿no? En un libro de Derecho y Superhéroes que tengo, leí que los Avengers son una entidad privada, ¿no? Están catalogados como persona jurídica, Avengers Inc., me parece que es, y claro, desde ahí se maneja el control de daños, pero esto es privado. El Capitán América tendría un poquito más de servidor público, ¿no? Y es por eso que es este cómic muy relevante en esta parte. Ahora, esto es lo que le ofrecen a los que van a registrarse, ¿no? Como los jóvenes vengadores, ¿no? Van a dejar de ir por ahí metiéndose en problemas. Claro, los que estaban en el accidente de Stanford, cuando se murieron todos estos niños, eran principiantes que no tenían entrenamiento y en muchos de los diálogos de los cómics, en más de 40 cómics que hay de esto, se señala, ¿no? Los Avengers, los verdaderos Avengers, claramente podrían haber resuelto esto sin daños ni materiales ni no patrimoniales. Pero en este caso, claro, se les va a contratar, se les va a entrenar como seguridad pública. Y eso es precisamente a lo que se aspiraba con esta acta, ¿no? Acta de registro de superhéroes o los acuerdos de Sokovia, porque finalmente iban a ser servidores públicos. En los acuerdos de Sokovia el tema es que son internacionales. Sería algo así como los cascos azules de la ONU, no se me ocurre pensar, porque solamente van a actuar cuando se lo permita, ¿no? En este caso, este órgano internacional.
Y aquí, esta es también una de las escenas también más fuertes que hay en los cómics. Ella es mamá de uno de los niños que ha muerto, ¿no? Y le dice, justo después de la muerte de Goliat, que es uno de los puntos clave, ¿no? Porque es uno de los que está con el Capitán América y que muere a manos de una réplica de Thor que ha creado Iron Man con Reed Richards de los Cuatro Fantásticos, que se le salió de control y atacó a Goliat y lo mató. Entonces tenemos aquí la parte del funeral, ¿no? De Goliat es un enorme gigante, su superpoder era ese, y fuerza, y la señora le dice, no te sientas mal, tú eres como cualquier otro policía que le apuntaba a un delincuente con un arma, ¿no? Y le da el juguete favorito de su hijo muerto, ¿no? A Iron Man para que siga la batalla, ¿no? Es un impulso que le da emotivo para que Iron Man siga en esta actividad, ¿no? Entonces, para concluir por ahora esta parte, es el superhéroe, según el acta, sería un funcionario público, más como un policía, ¿no? Su servicio es prestar seguridad, ¿no? Y capturar, ¿no? Capturar a los criminales que puedan estar sueltos y aquellos criminales que tienen poderes especiales o manejan habilidades que no pueden ser controlados por la policía normal. Ni siquiera las fuerzas más preparadas, tácticas de la policía se podrían hacer cargo de esto, ¿no? Y finalmente también amenazas fuera del planeta, ¿no? Cosas como, por ejemplo, Galactus o supervillanos como Thanos, que, vamos a ver, la policía dispara a Thanos y Thanos se ríe de cosquillas, ¿no? O sea, o Galactus ni siquiera le llega la bala, ¿no? O sea, esta acta, ese es el propósito que tiene, y garantizarles en parte también su manutención, su seguro, su pensión, etcétera, ¿no? Que para algunos es necesario, el Capitán América yo dudo mucho que sea rico, y Iron Man, pucha, no es necesario porque tiene el dinero del mundo, ¿no? Pero es muy interesante esta concepción. Ahora pasemos a otro punto muy, muy importante que tiene que ver también con los datos personales de los superhéroes. Uno de los puntos centrales del hilo principal de Civil War, y que, bueno, en realidad lo hemos tenido como un guiño en la última película de Spider-Man, cuando se reveló que él era Peter Parker. No sabemos cómo va a ir en las películas, ¿no? Había el rumor que Daredevil iba a venir a defenderlo, ¿no? Porque se le va a armar un juicio criminal por haber hecho actos criminales y haber sido denunciado como Peter Parker. Pero en el cómic, el tema es que por primera vez después de muchos años, y muchos superhéroes reconocen en el cómic eso, Spider-Man, que había mantenido mucho tiempo su identidad secreta, la revela. ¿Por qué? Porque está en el equipo de Iron Man en ese momento. Y claro, ¿por qué no revelaba Spider-Man su identidad? Por el motivo que señala aquí, ¿no? Exponiendo también ante el Congreso junto con Tony Stark, ¿no? Los superhéroes tienen familia, tienen vidas normales fuera de la actividad que realizan. Y dentro de esa vida normal hay personas que tienen que estar resguardadas, ¿no? ¿Por qué? Porque los criminales, y esto se ve mucho en el tema de Spider-Man, los criminales van a ir a por las personas queridas. Y lo sabemos, ¿no? En varias películas de la mafia se señala, ¿no? Voy a matarte a ti y voy a matar a toda tu familia y o sea, estas frases son típicas, ¿no? Voy a matar toda tu familia, voy a matar lo que más quieres, voy a matar a toda tu descendencia. Claro, o sea, los malos van a perseguir el eslabón más frágil para la persona, donde más daño se le va a hacer, ¿no? Y es precisamente en este punto en el cual coincide Iron Man con Spider-Man en el Congreso, pero ojo, los oficiales de policía, los fiscales, los jueces y todos los cargos electos y sus familias se enfrentan a peligros semejantes, similares, todos los días, señor Parker, le dice el congresista, ¿no? Lo que mantiene la honestidad de nuestra democracia es que no operamos bajo máscaras. Justo el otro día tenía una conversación con una asistente fiscal y el tema era, la pregunta era, ¿puedo ir con mameluco y máscara a trabajar? Y obviamente me dijo, no, o sea, no, porque un funcionario público no puede tener máscara.
hemos vivido un tiempo muy deplorable en tiempos de terrorismo aquí en el Perú, por ejemplo, en donde había jueces sin rostro. Y eso precisamente era por esto, ¿no? O sea, para proteger a los seres queridos de los terroristas que podían ir y atacar. Pero en la actualidad no es que se pueda realizar esta actividad jurisdiccional, y lo que dice el congresista es cierto. Muchos jueces, fiscales se exponen día a día ante la lucha contra la corrupción, contra la mafia, contra el terrorismo, y no usan máscaras. Esto es muy importante, ¿no? O sea, nosotros tenemos a fiscales, que son los fiscales que salen peleando contra este monstruo que se llama Odebrecht, por ejemplo, y no los vemos utilizar máscaras. Los vemos ahí frente a frente, enfrentándose a la justicia, ¿no? Incluso cuando hay amenazas, incluso cuando hay posibilidad de que sus seres queridos salgan dañados, ¿no? El tema es que el gobierno tiene que asegurar, y en el caso de los cómics igual, la seguridad de esos seres queridos, porque así debe funcionar el sistema. No vamos a someternos a un procedimiento irregular por este tema, ¿no? Al menos es la opinión que yo tengo. Aquí igual, ¿no? Vemos esta dicotomía de Spider-Man en la reunión donde Stephen Strange estaba diciendo, vamos a ser funcionarios públicos o no. Ya, tenemos el mismo diálogo de Spider-Man, ¿no? La identidad secreta no es tan importante. Claro, lo dice, oye, ¿qué? Pero Spider-Man, tú decías que esto es importante. Los Cuatro Fantásticos han sido públicos, Ya, claro, hasta el momento en que atacan a tu esposa, a tu tía, ¿no? Claro, en ese momento es, oye, ya tenemos un problema, ¿no? Ahora, ¿el acta realmente te decía, revela tu identidad en público? En realidad no. Acá hablo de los candados de datos personales que tiene el acta, ¿no? En este cómic, en Frontline 1, Iron Man señala, ¿no? Le preguntan a Iron Man si sería hipócrita de no revelar su identidad. Lo que sucede es que en el cómic, Iron Man no reveló completamente que era Tony Stark. Como en la película 1, este pata así señala de frente, yo soy Iron Man, ¿no? Así, como Tony Stark. El problema es que en el cómic no lo hace, y aquí es el momento en donde lo hace. Pero lo que señala es importante para efectos de entender el acta. El acta de registro no dice específicamente que tengan que revelar su identidad en público, tan solo que se presenten delante de las autoridades para identificarse. Eso que nos revela que va a haber un banco de datos, y que ese banco de datos va a ser reservado, es decir, no va a estar en manos de muchas personas. Y lo dicen en diversas ocasiones en el cómic. Aquí, al final de la Civil War, precisamente a la mamá de este niño muerto, se le indica, ¿no? Los bancos de datos de identidades no van a estar en manos de todos. Ahí dice, ¿no? Tony Stark le dice, ¿realmente cree que voy a revelar las verdaderas identidades secretas de mis amigos? No, pues va a estar todo guardado en un sitio donde nadie más pueda acceder, y punto. Ahora, el problema son las brechas de seguridad. En esta especie de tregua, justamente Iron Man le dice, ¿no? La identidad de ninguno se hará pública, a menos que ellos escojan. Pero le dice el Capitán América, oye, vamos, Ultron, el Pensador Loco, Doctor Muerte, Fabricante de Máquinas, y un montón de X-Men y demás, pueden saber, leyendo solamente la mente, de que estas bases de datos existen, cómo entrar, la contraseña, y van a entrar y van a acceder. El tema es que finalmente no hay forma de guardar la información bajo 85,000 candados a través del acta, y claro, el Capitán América lo sabe, y por eso también vemos en el trasfondo por qué está no de acuerdo con este tema, ¿no? Finalmente se les quita un poquito la libertad. Bueno, un poquito en realidad es retórico, ¿no? Bastante la libertad, ¿no? Y estos son los problemas que llevan esto, y precisamente ¿cómo podemos decir? Los problemas y candados que deberían aplicarse para poder asegurar, pero como vimos Ultron, por ejemplo, el que bloqueó a Ultron en las películas era Visión, ¿no? Visión le bloquea el acceso a Internet y ya no se va a poder reproducir, pero Ultron ya estaba en las bases de datos de los misiles, etc. Y así puede ingresar rápidamente
a encontrar la identidad secreta de Spider-Man o de cualquier otro, por ejemplo, Daredevil, de cualquier otro superhéroe que no ha revelado su identidad, ¿no? Aquí tenemos otro problema con este Speedball, ¿no? Que es este superviviente de la masacre de Stanford que originó los hechos, en donde Reed Richards de los Cuatro Fantásticos le está diciendo, discúlpame, ha sido un error, mira, el acta de registro tuvo una brecha, y claro, Robbie Baldwin es él, ¿no? Speedball, y claro, ahora van a atacar a su familia y demás, ¿no? Se ha revelado el nombre y dirección ante las autoridades, hubo una brecha de seguridad y, pucha, sus dos papás están en peligro, ¿no? O sea, su papá y su mamá están en peligro, y él recalca, ¿no? Esto está muy mal, no sé para qué firmé, no sé para qué me registré. Es uno de los problemas que trae de datos personales e identidad secreta, ¿no? Pero queda en el fondo también esto de que no se puede uno proteger del todo, ¿no? También el sistema tiene que prever cómo protegemos a los seres queridos de esos jueces, esos fiscales, los policías que capturan a los delincuentes y que se enfrentan a las mafias, ¿no? A las empresas corruptas, a la corrupción entera que hay en los sistemas jurídicos, ¿no? En la sociedad. Y finalmente vamos a terminar con este tema de la tutela jurisdiccional efectiva para superhéroes. Ahí vemos al mismo Robbie pidiendo ver a su abogado, ¿no? ¿Existe tutela jurisdiccional para los superhéroes? Miren, uno de los primeros problemas que encontramos es que los superhéroes tienen habilidades especiales que a veces hacen que la tutela jurisdiccional efectiva sea un chiste, pues. Por ejemplo, la lectura mental de Charles Xavier es uno de los grandes temas que va a traer cola, ¿no? La telepatía que tienen varios mutantes o inhumanos o superhéroes, hacen que exista un peligro de que se lea la mente del imputado, se lea la mente del testigo, ¿no? En un juicio. Y esto ha sido ya descrito en un libro de Derecho y Superhéroes que leí, ¿no? En donde efectivamente las vulneraciones a la quinta enmienda, por ejemplo, a no declarar, pueden ser vulneradas tranquilamente por Charles Xavier. O Daredevil, que tiene una habilidad de que cogiéndote la muñeca de la mano, mide tu pulso y puedes saber si es verdad o no lo que dices, ¿no? Por suerte, Daredevil es un abogado, no es un juez, porque si fuera un juez podría agarrar la mano y saber si es cierto o no es cierto. Pero incluso en ese caso, hay un cómic que me recomendó el profesor Leiser León, que se llama Child's Play. Es una serie de cómics en donde actúan el Punisher y Daredevil, en donde el pulso de un mafioso, de un criminal, engaña a Daredevil, porque Daredevil cree que está diciendo la verdad, pero en realidad el pulso era constante porque este criminal tenía un bypass. Entonces, incluso esto es falible, ¿no? Lo primero es esto: las actividades y las habilidades de los superhéroes pueden complicar la tutela jurisdiccional efectiva. Aquí tenemos, por ejemplo, la pregunta, ¿no? ¿Los superhéroes tienen derecho a la tutela jurisdiccional efectiva? ¿Por qué? A Robbie, que es uno de estos, es el único superviviente en realidad de los superhéroes que estaban en ese día en Stanford cuando explotó el villano Nitro y mató a los 600 niños, se le empieza a interrogar, se le pide que firme acuerdos, ¿no? Sin abogado. Eso es la vulneración más flagrante que se ve en la serie de cómics, en Frontline 2. ¿Y por qué es grave? Porque se le trata de usar de conejillo de indias, ¿no? O sea, él es uno de los principales responsables de los daños no patrimoniales y patrimoniales del evento que causó la muerte de estos niños. Despierta del coma porque lo encuentran tirado en un campo muy lejos de ahí porque había explotado y había sobrevivido por sus poderes, pero finalmente lo quieren usar, ¿no? Es el sujeto del proceso utilizado, ¿no? Acá no se ve el fin de la pena de resociabilizar, sino lo que quieren es simplemente utilizarlo como medio para propaganda, para decir que él también se registró, ¿no? Entonces, aquí él vuelve a pedir a su abogado.
Y luego, en Frontline 3 ya, She-Hulk asume la defensa, ¿no? Y demuestran que ha habido tortura en la cárcel. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a poner a un superhéroe en una cárcel normal? ¿Cuántos villanos, que no necesariamente tienen superpoderes, han estado presos a causa de él? Entonces, si él entra a una cárcel así, era obvio, y bueno, para el dato adicional es que ya no tenía poderes ahí este Speedball, era presa fácil de cualquier tortura, de cualquier agresión de muchos de los presos ahí, ¿no? Y efectivamente acá She-Hulk está diciendo que no va a permitir que esto ocurra, bla, 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 porque el pata, mírenlo, está deshecho, pues lo han golpeado, lo han pateado, le han mordido el brazo, y claro, le dice nuevamente que va a tener que conseguir una nueva clase de celda, ¿no? Y ahí es donde nace esta idea también de la zona negativa, para cubrir a los villanos y superhéroes renegados que tienen habilidades especiales. Aquí vemos ya también una muestra de que sí hay tutela jurisdiccional efectiva. Luke Cage tratan de apresar a Luke Cage y se le empieza a leer sus derechos, ¿no? Es mi deber informarle que tiene derecho a permanecer en silencio, si no lo hace, cualquier cosa que diga podrá ser tomada en su contra, tiene derecho a un abogado. Esto está en una enmienda de la Constitución norteamericana y bueno, nosotros también lo hacemos por procedimiento en el Perú. Bueno, a veces se olvida, pero normalmente se hace, si no es en sede policial, en sede fiscal, pero se hace, ¿no? Y esto es parte de la tutela jurisdiccional efectiva. En este caso lo están respetando con Luke Cage, ¿no? Cosa que no pasó con Robbie Speedball cuando le deniegan a ver su abogado. Acá tenemos una grave denuncia del Capitán América, ¿no? Él señala que seguir la ley significa que esta gente tenga un juicio antes de que los envíes a ser encarcelados por el resto de su vida. No puede solo encerrar a esta gente. O sea, está diciendo que hay arrestos sin juicio. Eso también nos equivale a nosotros a la prisión preventiva. Pero la prisión preventiva no puede terminar sin un juicio. Tiene que haber un pronunciamiento de fondo, ¿no? En lo penal. Tiene que haber también un plazo, ¿no? Un plazo en el cual pueden estar arrestados sin un juicio. Justamente el Tribunal Constitucional ha resuelto hace poco una sentencia del hacinamiento en los penales y se ha dado una norma para que los jueces de oficio revisen las prisiones preventivas. Claro, esto a la seguridad nos tiene temblando porque, claro, va a haber un montón de criminales que sin juicio por el tema de la carga procesal y demás, la prosecución fiscal no haya tenido mucho tiempo para realizarse y demás, y van a salir. Entonces, este es el tema, pero la tutela jurisdiccional efectiva vale para todos, la presunción de inocencia vale para todos, ¿no? Y efectivamente es un problema del sistema, que aquí también se ve. Claro, porque son superhéroes que están renegados, tienen como que flagrancia en que están no registrados y por lo tanto se les va a meter a la zona negativa, que es la cárcel, ¿no? Aquí también, nuevamente, Spider-Man, quien cambia de bando, porque por la muerte de Goliat, precisamente, en el cómic, habla de prisión sin juicio, habla de que no se está condenando sin pruebas. Claro, en tema probatorio es un poquito difícil de verlo, porque en realidad no es que se tenga que probar el no registro. El no registro es una prueba completamente de, vamos, vemos el registro, si no estás, eres un renegado. Y bueno, en muchos casos también se ve que se les ofrece amnistía, se les ofrece oportunidad de registrarse para que todo vaya bien, pero Spider-Man en este caso frente a la televisión nacional dice, yo estoy cambiando de bando porque han metido a un montón de superhéroes sin juicio, sin pruebas, a la zona negativa, ¿no? Acá vemos también una escena fuerte, donde Daredevil, que estaba en el bando, es curioso, ¿no? Daredevil es un abogado, pero en este caso está en contra de la ley, y está en el equipo del Capitán América, y es capturado a la zona negativa, ¿no? A la zona que dice ahí 42, y se le dice que precisamente oye, tú eres abogado, sé razonable, Estados Unidos, los contribuyentes, ¿no? Iron Man le está tratando de persuadir y los policías le dicen que lo único que se ha guardado desde que lo arrestamos y no ha dicho nada es una moneda, ¿no? Y le da la moneda y dice que ahora tiene 31 monedas, ¿no? Judas,
Es una escena fuerte donde Daredevil le dice a Iron Man, tú eres Judas, nos estás traicionando a todos, ¿no? Y acá vemos pues la cárcel, ¿no? Perdón, aquí vemos la cárcel, la zona negativa. Entras a otra dimensión en donde se está guardando a los superhéroes, ¿no? Acá vemos también la cárcel. La opción es rehabilitar, en realidad es rehabilitar. Ahí vemos a Octopus, ¿no? Abajo vemos a otro criminal, pero también tenemos acá a los superhéroes que están renegados, ¿no? Podemos clasificar igual a los renegados, a los superhéroes renegados como a los supervillanos. Todos están encerrados en estas celdas, ¿no? Y la pregunta es, ¿realmente podemos ponerlos a todos juntos? Aparte de la peligrosidad que implica esto, si es que hay una fuga, ¿no? Y para terminar, aquí vemos el juicio del Capitán América, ¿no? Como les dije, Steve Rogers muere, ¿no? Después, justo en este cómic, en Capitán América 25 o 92 creo que es, el tema es que aquí se señala, y esto es importante para la tutela jurisdiccional efectiva, en que se está respetando su fuero, ¿no? Como comentábamos, el que tenía más probabilidad de ser catalogado como funcionario público del gobierno de los Estados Unidos era el Capitán América. Y precisamente se le está condenando aquí, bueno, se le pensaba condenar aquí, o se le pensaba juzgar aquí, vamos a decir para más precisión, frente a un tribunal militar de los Estados Unidos, ¿no? Y esto es parte de la tutela jurisdiccional efectiva, acudir al fuero en el cual tienes que ser juzgado. Si eres militar, al militar. Si eres un civil, al fuero civil, ¿no? Entonces es muy importante el respeto a ello, ¿no? Entonces, como conclusión podemos ver que existen muestras de que hay tutela jurisdiccional efectiva para superhéroes. No lo sé si para supervillanos, no lo hemos visto específicamente, porque por lo regular en los cómics también no vemos a los supervillanos ser juzgados, los vemos apresados o de frente en la cárcel. Pero también hay muestras de que se ha vulnerado la tutela jurisdiccional efectiva de diversos superhéroes, que en este caso son renegados, y un punto específico es que no se ven muchos supervillanos en estos cómics. Uno de los peores errores de Iron Man en parte de esto, y también en parte del equipo del Capitán América, es emplear a los supervillanos. Más en el de Iron Man. Ellos, por ejemplo, son liberados para capturar a Spider-Man cuando se turna del otro bando y terminan casi matándolos. Y ahí el Punisher agarra, mata a los dos que estaban atacando a Spider-Man y le lleva a Spider-Man al Capitán América. Eso es una escena bien fuerte también. Y claro, el Punisher, a la par, que es catalogado entre villano y héroe, porque en realidad él no cree en la tutela jurisdiccional efectiva para nada, es luego expulsado por el Capitán América porque dos villanos vinieron de motu propio a hablar con el Capitán América para estar en su equipo, y el Punisher agarra y pum, pum, los mata, inmediato. Y ahí Steve Rogers agarra y le rompe la quijada, porque claro, no cree tampoco en eso, ¿no? Y ahí se ve también la dicotomía de que el Capitán América quiere seguir las reglas sin seguir las reglas. Respeta la tutela jurisdiccional efectiva, pero no respetemos la Superhero Registration Act. No respetemos los acuerdos de Sokovia, ¿no? Y bueno, para finalizar con lo de la película, en la película el equipo y los Avengers se dividen a raíz de esto, pero se vuelven a juntar porque en el mundo cinematográfico de todas maneras tenían que juntarse en Avengers Endgame, ¿no? Que es donde terminan todos juntitos peleando contra un enemigo común, que efectivamente es lo que se tenía que hacer, ¿no? Ya no se habla de los acuerdos de Sokovia en ese momento, y bueno, eso es, ¿no? Estos son hasta donde he podido recopilar las implicancias jurídicas de la Superhero Registration Act y los acuerdos de Sokovia en las películas, ¿no? Les agradezco mucho por su atención. Los invito también a suscribirse al canal de YouTube, donde voy a estar subiendo videos de series animadas, películas, porque parece que ha gustado el tema. Y también les dejo mi correo, ¿no? Y igual también les invito a a poner like en Facebook a la Clínica Jurídica de la UNSAC, que nos ha invitado y ha organizado también este evento.